Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por mi parte estoy que no me lo creo. Hoy amigos tenemos un temazo de esos que te dejan sin aliento y que te hacen correr a buscar más información. Preparen sus snacks porque la bomba explotó y hoy vamos a desmenuzarla a fondo. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos y con razón. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar con cada capítulo, han vuelto a ser noticia. Y no es cualquier noticia, no. Esta vez, la sorpresa es mayúscula, de proporciones épicas. Así que ya saben, pónganse cómodos, agarren sus palomitas, sus refrescos, sus cobijas, porque esto promete. Vamos a analizar a fondo qué está pasando, qué rumores circulan, qué indicios tenemos, qué dicen las redes sociales, qué opinan los expertos, y por supuesto, mis propias opiniones y especulaciones. Porque ¿quién no se emocionó con Eda y Serkan? ¿Quién no soñó con su amor? Y ahora, ¿es posible que ese sueño, de alguna manera, se esté haciendo realidad? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y chismes, quiero hacerles una pequeña, pero importantísima petición. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y me hacen muy feliz. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme, aquí siempre hay noticias jugosas, análisis profundos y debates apasionados sobre el mundo de las series turcas y por supuesto, de Hande y Kerem. Y si ya son parte de esta comunidad increíble, muchas gracias por estar aquí. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vámonos con el tema. Y prepárense porque lo que viene es explosivo. El mundo de las series turcas, ese universo mágico que nos conquista con sus historias de amor, drama, intriga y paisajes de ensueño, y en particular el de los fanáticos de Love is in the Air, se encuentra en un estado de ebullición total. Un terremoto emocional. Y el epicentro de todo este revuelo, de toda esta conmoción, es, como ya les dije, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, permítanme darles un breve repaso. Hande Erçel es una actriz turca, una de las más queridas y reconocidas de su país, súper talentosa, guapísima, con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla y un carisma que enamora. Es conocida mundialmente por su papel de Eda YLDZ en Love is in the Air, una joven soñadora y luchadora que conquista el corazón de, bueno, ya saben. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor turco-estadounidense, con un atractivo que traspasa la pantalla, una mirada intensa, un físico imponente y un talento actoral que lo ha convertido en uno de los galanes más codiciados de la televisión turca. Su carisma es innegable y su interpretación de Serkan Bolat, el arquitecto frío y distante que se enamora perdidamente de Eda, fue simplemente magistral. Juntos, en Love is in the Air, interpretaron a Eda y Serkan, y su química fue tan explosiva, tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor en la vida real. Y esa es la clave. La conexión que se vio en la pantalla, esa chispa que encendió los corazones de millones de personas, se trasladó a la vida real. Su relación. Fue todo un cuento de hadas moderno. Nos regalaron momentos inolvidables, fotos románticas, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar, era como ver una película de Hollywood en tiempo real. Los paparazzis los perseguían, las revistas de espectáculos los adoraban, y las redes sociales enloquecían con cada publicación. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las cosas no siempre son como las pintan. Las presiones de la fama, los compromisos laborales, las diferencias personales. Después de un tiempo que nos pareció eterno, anunciaron su separación, dejando a sus fans, a sus seguidores, con el corazón roto. La noticia fue un shock, un golpe bajo. Las lágrimas rodaron, los foros de discusión se llenaron de tristeza, y la esperanza, aunque latente, parecía desvanecerse. Y ahora, la sorpresa. El giro inesperado. Rumores, filtraciones, fotografías, comentarios en redes sociales, todo apunta a que algo muy especial, está pasando entre Hande y Kerem. Y no cualquier cosa. Parece que la llama de la pasión, o al menos de la amistad profunda y duradera, sigue encendida.
La pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que resuena en cada comentario, en cada like, en cada hashtag. ¿Es posible? ¿Es real? ¿Están juntos de nuevo? ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? Bueno, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el mundo de el entretenimiento, los rumores son el pan de cada día. La especulación, la exageración, la invención, son moneda corriente. Muchas veces las noticias que circulan son falsas, o exageradas, o simplemente especulaciones basadas en el deseo de los fans y en la necesidad de generar contenido. Sin embargo, en este caso, hay una serie de factores, una serie de elementos, que hacen que este rumor, esta noticia, sea más creíble, más llamativa, más intrigante y nos llame la atención como un imán. Hay algo diferente, algo que nos dice que esta vez podría ser diferente. Uno de los primeros detonantes, la primera chispa que encendió la mecha, fueron las fotos que empezaron a circular en redes sociales. Fotografías, capturas instantáneas donde se les veía juntos, en lugares públicos, compartiendo momentos que parecían, cuanto menos, amistosos. En estas imágenes se les veía sonrientes, relajados, conversando, e incluso, en alguna ocasión, compartiendo gestos de cariño, miradas cómplices, roces que insinuaban una cercanía que iba más allá de lo profesional. Por supuesto, las redes sociales enloquecieron. El fandom de Love is in the Air, ese grupo de fanáticos apasionados y leales, se volcó a analizar cada detalle de las fotos, a buscar pistas, a comparar la ropa, a descifrar mensajes ocultos, a especular sobre el contexto de cada encuentro. Una locura, pero una locura divertida. Una especie de detective virtual, buscando la verdad en cada píxel. Luego empezaron a surgir rumores sobre un posible reencuentro profesional. Se hablaba de que podrían estar considerando protagonizar una nueva serie juntos o incluso una película. Imagínense. El regreso de Eda y Serkan. Ver a Eda y Serkan de nuevo en la pantalla, pero esta vez con una historia completamente nueva, con nuevos desafíos, con nuevas emociones. Sería un sueño hecho realidad. La sola idea es suficiente para emocionar a cualquier fan. Aunque, claro, también existe la posibilidad de que simplemente se trate de especulaciones infundadas, de deseos disfrazados de realidad. Pero, ¿quién no quiere creer? Otro factor que alimenta los rumores, que aviva la llama de la esperanza, son los comentarios y las indirectas que se han lanzado en las redes sociales. Tanto Ande como Kerem en sus perfiles personales han publicado mensajes enigmáticos, fotos con frases sugerentes, y han dado me gusta en publicaciones de sus fans que hablan de su posible reencuentro, de su posible reconciliación. Es como un juego de pistas, un rompecabezas emocional. Nos dan migas de pan, pequeñas señales, para que sigamos su rastro, para que nos mantengamos atentos y expectantes. Nos invitan a soñar, a imaginar, a creer. Además, hay que tener en cuenta la reacción de sus respectivos círculos sociales. Amigos y familiares de Ande y Kerem han sido interrogados por los medios de comunicación, y sus respuestas, en algunos casos, han sido ambiguas, evasivas, evitando confirmar o desmentir los rumores. Esto, por supuesto, solo ha alimentado la curiosidad y las especulaciones. El misterio, la intriga, el no decir nada, es el combustible perfecto para que el rumor se propague y crezca. Ahora es importante que seamos realistas, que mantengamos los pies en la tierra. La posibilidad de que Ande y Kerem estén juntos de nuevo, románticamente hablando, es algo que solo ellos saben con certeza. Podría ser que simplemente sean amigos, que se hayan reconciliado y que mantengan una relación cordial y respetuosa. Podría ser que estén trabajando en un proyecto profesional, como se rumorea. O podría ser, y esto es lo que todos, absolutamente todos, queremos escuchar, que estén dándose una segunda oportunidad en el amor. Una segunda oportunidad para ese amor que nos enamoró, que nos hizo reír, que nos hizo llorar. ¿Qué pienso yo? Bueno, como fan de Love is in the Air, como alguien que se emocionó con la historia de Eda y Serkan, como alguien que siempre ha creído en el amor, me encantaría que Ande y Kerem estuvieran juntos. Creo que hacen una pareja increíble, que tienen una química innegable que trasciende la pantalla, que se complementan a la perfección y que se merecen ser felices. Me encantaría que encontraran la felicidad juntos, que superaran los obstáculos y que nos regalaran más momentos mágicos, más fotografías románticas, más declaraciones de amor. Pero por supuesto, respeto sus decisiones y entiendo que su vida privada es suya y solo suya. No tenemos derecho a invadirla ni a exigirles nada.
Lo importante, lo que realmente importa, es que independientemente de lo que suceda, les deseo lo mejor a ambos. Son dos personas talentosas con una gran carrera por delante, con mucho que ofrecer al mundo y se merecen todo el éxito y la felicidad del mundo. Que encuentren el camino que les haga sentir plenos, realizados y felices. Pero vamos a analizar un poco más a fondo los detalles que tenemos, los elementos que nos han llevado a esta situación de expectación e incertidumbre. Hemos hablado de fotos, de rumores, de redes sociales, de comentarios enigmáticos. ¿Hay algo más que nos pueda dar una pista sobre lo que está pasando? ¿Hay algo más que podamos desentrañar, analizar y debatir? Claro que sí. Sí, y mucho. Vamos a profundizar en los detalles de las fotos que se han publicado. ¿Dónde fueron tomadas? ¿Quién estaba con ellos? ¿Qué gestos se intercambiaron? ¿Qué tipo de lenguaje corporal se percibe? Cada imagen nos cuenta una historia, y es importante analizarla con cuidado, con ojo crítico, buscando las señales que nos puedan dar una mejor idea de lo que realmente está sucediendo. ¿Es una simple amistad? ¿Es algo más? También es crucial prestar atención a las declaraciones de Hande y Kerem en entrevistas recientes. ¿Han hablado del otro? ¿Han dejado caer alguna indirecta? ¿Han comentado algo sobre su relación pasada? ¿Han revelado sus sentimientos actuales? Las entrevistas son una fuente de información valiosa, aunque muchas veces, los famosos prefieren ser cautelosos y no revelar demasiado, para proteger su privacidad y mantener el misterio. Sin embargo, incluso una pequeña pista, una palabra, una mirada, puede ser suficiente para encender la imaginación. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de las redes sociales. Las redes sociales son un escaparate, una ventana al mundo, un reflejo de la sociedad, pero también son un arma de doble filo. Las fans siempre están al acecho buscando pistas, analizando cada publicación, cada me gusta, cada comentario, cada historia efímera. Y a veces la información que circula en las redes sociales es más valiosa de lo que parece, aunque debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por todo lo que vemos. Hay que saber discernir entre la verdad y la especulación. Otro punto importante a considerar es el contexto actual. ¿Cómo están Hande y Kerem en este momento de sus vidas? ¿Están solteros? ¿Están centrados en sus carreras? ¿Están abiertos a una nueva relación? ¿Han sanado las heridas del pasado? El contexto es fundamental para entender lo que está pasando. La vida personal de ambos es un factor clave en esta ecuación. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros los fans? Significa que estamos en un momento de incertidumbre, de expectación, de ilusión. Queremos saber qué está pasando, queremos saber si Hande y Kerem están juntos, queremos saber si volveremos a verlos juntos en la pantalla, queremos saber si el amor puede triunfar sobre la adversidad. Pero al mismo tiempo debemos ser pacientes, respetar sus decisiones y esperar a que ellos mismos nos cuenten la verdad, en el momento que consideren oportuno. No podemos ni debemos presionarlos. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus películas, de sus series, y podemos seguir soñando con el reencuentro de Eda y Serkan. Podemos recordar los momentos inolvidables que nos regalaron, revivir las emociones que sentimos y mantener viva la esperanza. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Pero, ¿qué más podemos esperar? Bueno, creo que es probable que en los próximos meses, o incluso semanas, tengamos más noticias sobre Hande y Kerem. Los medios de comunicación seguirán investigando, los fans seguirán analizando, y las redes sociales seguirán ardiendo. La especulación continuará. Es posible que veamos nuevas fotos, que escuchemos nuevas declaraciones, que tengamos nuevas pistas. Y por supuesto, es posible que Hande y Kerem decidan pronunciarse sobre el tema, ya sea para confirmar o para desmentir los rumores. O tal vez simplemente decidan mantener su vida privada. Lo importante es que estemos preparados para lo que venga, con una mente abierta y con mucho respeto. Y sobre todo que sigamos disfrutando del mundo de las series turcas, que nos regala tantas emociones y sorpresas. Que nos permite soñar, reír, llorar y creer en el amor. Así que amigos, prepárense para más noticias, porque esto no ha hecho más que empezar. Y por supuesto estén atentos a mi canal, porque aquí les mantendré informados de todo lo que suceda. Compartiré con ustedes los análisis, las opiniones, los debates y las últimas novedades.
Juntos vamos a desentrañar este misterio. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la impactante noticia de Hande y Kerem, de los rumores que circulan sobre su posible reencuentro, de las fotos que han alimentado la especulación, de los comentarios en redes sociales, de la importancia de ser pacientes y respetuosos, y de la esperanza que mantenemos los fans. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya dejado con ganas de saber más y, sobre todo, que les haya hecho sentir la misma emoción que yo siento al hablar de este tema. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad maravillosa. Me siento muy afortunada de tenerlos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la posible relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que están juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su momento favorito de Eda y Serkan? ¿Qué esperan de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto con más noticias, más análisis y más amor por las series turcas. Chao, chao.